son del grupo converso de ese momento que vienen a América y escapan, digamos, del apuntalamiento de la gente, o cómo se determina esta oleada tan grande. Bueno, el asunto es muy sencillo. En primer lugar hay que especificar que el judaísmo, a diferencia del cristianismo, en primer lugar el cristianismo es una religión fundada por Cristo para todo el mundo. Sí. El judaísmo no es una religión. Los mismos judíos lo dicen, y yo lo menciono en mi libro, que no se puede convertir, dice Jaime Barilco, el director de la red escolar judía, no se puede convertir a la religión judía, dice, porque una cosa así no existe. Sí se puede convertir al pueblo judío, haciéndose, bueno, ya sabemos, pero por supuesto que es una frase, porque los judíos son una minoría ínfima, si los 6.000 millones de la humanidad se convirtieran, el judaísmo desaparecería. Pero le quiero decir que el judío es el que crea la ley. Entonces, judaíce o no formalmente, guardando el ritual judío o no, sigue actuando como judío, porque lo lleva en la sangre. Fíjese que San Agustín ya había dicho, es muy difícil que un judío se convierta. Y yo, cuando me ponen el caso de los apóstoles, digo, sí, fue un milagro divino. Y es una realidad, porque San Pablo era el perseguidor de los judíos, de los cristianos, y se transforma en el principal antijudío. Hasta el extremo de cuando hubo la reunión en el año 50 en Jerusalén, Santiago y Pedro querían seguir con el ritual judío, y se opuso terminantemente San Pablo, que dijo, venimos a predicar el evangelio según los gentiles. Era la iglesia de los gentiles. ¿Por qué? Porque evidentemente Cristo sabía, que era omnisciente, sabía que los judíos lo iban a rechazar y que los pueblos arios iban a aceptar la religión cristiana. Entonces el judío no se convierte. Y yo acá pongo los argumentos, por ejemplo, los principales que han escrito libros contra el judaísmo, cuyos hijos y nietos fueron todos procesados por judaizantes. O sea, y después va a haber ejemplos extraordinarios. Por ejemplo, lo dice, por ejemplo, Caro Baroja, que es una persona que está a favor de los conversos, pero dice que cada vez hay ejemplos que asombran. Una familia con 5 hijas monjas, y los 5 hermanos vivían como judíos en Ámsterdam. ¿Se da cuenta? O sea, es una mentalidad que a nosotros nos resulta difícil de entender. Eso puede ser un poco lo que decía el padre Membiel, Julio Membiel. Yo le diría que el padre... Bueno, ¿estaba acertado Membiel dentro de su...? Yo estoy en desacuerdo con el padre. No quiero entrar en polémica, pero hay una realidad. Él toma lo que dice San Pablo de las raíces, de las ramas, pero la Iglesia Católica nunca hizo esa interpretación. Y nosotros como católicos tenemos que aceptar la interpretación de los padres de la Iglesia, no lo que dice la letra. Y esto puede asustar, pero San Agustín dijo, yo no creería en las Escrituras si no me lo mandara a creer la Santa Madre Iglesia. Terminante. Entonces, la teoría de Mainville, que es el pueblo perfecto, el pueblo que sufre pero que es el elegido, no. El pueblo elegido es el pueblo cristiano. Esa es la realidad. Es así. Entonces, pero sin entrar en esa... Está bien, era nada más que una acotación. No, lamentablemente no es que hay... Porque la habilidad de los conversos es decir, bueno, hay conversos que son buenos, que realmente se convirtieron y otros no. No se convirtieron, como lo demuestra infinitos casos. No hay un ¿Cuánto tiempo demora para una conversión? Llamémoslo de alguna manera. Para que usted, ¿cuántas generaciones? Mire, le voy a poner un detalle para que usted vea. ¿Hay o no? Porque el problema, pueden decir, Rivadeneira Carla es una exagerada. No. Yo no me baso en las definiciones mías. Yo me baso en la definición oficial de España, que había introducido por primera vez en el mundo los estatutos de limpieza de sangre. 500 años antes que Hitler. Fíjese que la ley de Nuremberg dice que si de 4 abuelos uno es judío, el nieto es ario. Entonces yo pregunto, si de 4 abuelos una de las abuelas es judía, tiene una hija judía, el nieto es judío. ¿Por qué? No porque la madre tenga biológicamente más fuerza que el padre, sino porque hay el dicho romano, mater certas pater incertus. Y por otro lado, la influencia de la madre en la educación de los hijos. Por eso lo más común que se ve es la judía que se casa con el gentil, no al revés. Y cuando es al revés, ¿qué pasa? No es al revés porque, no digo que no significa nada, pero de esa manera la judía entra en la sociedad gentil, porque pasa de llamarse, supongamos, Goldstein, para ser la señora de González Pereira, supongamos. Pero al margen del tema, mire, esto no lo digo yo, antes los estatutos de limpieza de sangre se pusieron porque los judíos seguían judaizando después de la expulsión. Y entonces ya
y se veía que conspiraban por todos lados, que hacían sacrilegio. Entonces, los estatutos de limpieza de sangre, el más importante, el que puso el cardenal Juan Martínez Silicio en la iglesia de Toledo, que era la iglesia primada de España y la segunda de la cristiandad. No es como ahora. Después de San Juan de Letrán era la más importante. Entonces él dijo que uno de los motivos era que no se perdiera lo que aún quedaba de la nobleza de España, que se había degradado por falta de dinero casándose con judías, la mayoría de los grandes títulos españoles. Entonces, lo que le quiero decir es que los estatutos de limpieza de sangre decían que para ser cristiano viejo tiene que ser cristiano viejo por los 4 costados desde tiempo inmemorial, sin que la pública voz y fama diga lo contrario. Porque en esos pequeños pueblos, Madrid era un pequeño pueblo, que cuando la gente dijera fulano es judío, lo era. No escapaba. Claro, entonces el tema que puede llamar la atención, pero ellos trabajaban con un gran espíritu de cuerpo, además se casaban, la endogamia de los conversos es casi superior a la de los judíos públicos. Es una de las características, casarse entre ellos, incluso en Perú. Bueno, trabajan como gueto en su vida real, ¿no? Claro, pero fíjese los casamientos entre, por ejemplo, gente que tenía títulos nobiliarios, que se mimetizaban, porque el error de mucha gente es confundir asimilación con mimetización. Tenían títulos nobiliarios, por ejemplo, esculpían el escudo en sus mansiones, iban a la iglesia con esclavos, todos vestidos así con hábitos de caballería, en fin. Algunos, por ejemplo, como los marqueses de Casabosa en Perú, si me escucha un peruano va a decir, y bueno, yo soy descendiente del marqués de Casabosa, que tiene el título hace 300 años. Yo todo esto no digo cosas que se me ocurren, que si es converso, lo compró, no, está documentado. Este marqués de Casabosa, cuando los piratas ingleses asaltan Guayaquil, en vez de defender la costa, se puso en negocio con ellos. Cuando pide un título nobiliario, Felipe V dice que es una persona innoble que no se le puede dar un título nobiliario. 6, 7 años después, dice que por los servicios prestados se le da el título. Puso plata. Ahora, no solamente, pero yo tengo los datos, desciende de los Anchieta. El famoso apóstol de Brasil era converso. Y está la genealogía perfecta. Este Anchieta, que lo ponen como el apóstol del Brasil, le decía a Francisco de Vitoria en sus cartas que Tucumán pertenecía al Brasil. Era un converso canario. ¿Se da cuenta? Entonces los conversos tienen mucho interés en ponerlo como una especie de santo perfecto. Por otro lado, de Casabosa, usted lo escucha y claro, tienen formas exteriores de noble, pero no lo son. Por parte materna son Pacheco Solís. Resulta que, primero, Pacheco es un agregado. Resulta que yo tengo la declaración ante la Inquisición de Sevilla del padre, que el inquisidor le pregunte, sí, nosotros, mi mujer y yo todos hemos muerto como, ella murió como judía, nosotros somos todos judíos. Directamente se lo confío. Ahora, me podía extender mucho, pero siempre es así. Y esta gente es la que juraba fidelidad a los reyes de España, pero conspiraba porque odiaban el imperio español. Era un odio visceral. Y yo pongo un ejemplo. Admitiendo que los jefes secesionistas fueran republicanos, está perfecto. Pero yo no conozco ningún republicano español, ni ningún marxista español que odie España y quería que hay que matar a sus compatriotas. Solamente lo tiene que decir un converso. Y ese odio visceral de San Martín, de todos, de Bolívar, ese odio, y aparte de los asesinatos que hizo Monteagudo con el apoyo de San Martín, ese odio de los españoles es propio de los conversos. Con respecto a San Martín le deslizo un detalle, que es el único que no tengo pruebas contundentes de su carácter converso, aunque tengo indicios muy fuertes que me llevan a mí a la íntima convicción de que lo era. Si se prueba lo que dice Chumbita, más allá, que era hijo ilegítimo de Alvear, si le logra el ADN, te haría las pruebas contundentes porque Carlos María Alvear era converso. Y lo tengo bien documentado. Dependemos de tu ayuda. LB1. Toda la verdad primero. ¿Ser converso? Sin ninguna duda. Porque se dedicaba nada más ¿Existe el converso que de repente dice, no, la verdad que
lucho por la verdad, por la belleza, por la justicia. Es decir, lucho por algo. Bueno, yo no he visto nunca eso. Le digo en la historia. No lo vi nunca. Solamente un caso, por ejemplo, todos los conversos estaban en el lado secesionista. Había algunos conversos que no se adhirieron al secesionismo, y aunque no digan por qué, porque temían, como siempre, que por ahí fracasara el alzamiento contra España. Entonces, no se adhirieron. La mayoría se adhirió, pero incluso, por ejemplo, el marqués de Valdelirio, que yo pongo como ejemplo, bueno, todos conversos, delincuentes, estafadores, así. Le digo directamente, es una realidad. Los conversos no solamente eran hacendados y mercaderes, sino que eran generalmente contrabandistas, prestamistas y defalcadores del tesoro público. Pero esto no lo digo yo porque no es una opinión que no tiene fundamento. No, está fundamentado permanentemente. O sea... ¿Dónde se daban más esos signos de corrupción bueno, en Hispanoamérica directa... aprovechamiento. ¿Cómo dice usted? Ese aprovechamiento del dinero público. ¿Dónde se daba? En todas las... Por eso hago la genealogía y yo analizo todo. Es un trabajo que pude hacer porque yo tenía un conocimiento profundo del tema. Pero yo analizo las juntas fallidas en La Habana, en Quito y en Ciudad de México. Pero después lo que pasó en Caracas, lo que pasó en Nueva Granada, en el Virreinato del Río de la Plata, en Chile, en Perú y en Cuba. Que ahí sí que es muy importante, porque Martí también era converso. Y entonces se va a ver cosas terribles lo que pasó en Cuba. Fíjese que en Cuba, que se habla de la decadencia española como los españoles ya no fueran ni valientes, que fueran todos mentiras. Hubo una tradición exterior e interior. En Cuba, por ejemplo, le digo, se lo resumo en 2 palabras. Cuando se vuela el Maine, que era el barco que estaba estacionado en Santiago de Cuba, todos los indicios es que lo volaron los estadounidenses porque acusaban sin fundamento a España. Lo que se llamaba bandera falsa, ¿no? España le dijo, hagamos una comisión común para estudiar. Se negaron. Y había toda una campaña de los dos poderosos empresarios, dueños de empresas como Hearst y Pulitzer, que decían que había que atacar España. Y este oficial, Adolf Marik, que era un judío alemán, que fue comandante del Maine, poco después el Maine vuela. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace la comisión que forman los yanquis. ¿Sabe lo que dijo? ¿Cómo fue el papel de Marik? Digo que España había sido la culpable. Con ese informe, lo dice lo dice la Enciclopedia Judaica, la última. Enciclopedia Judaica, que se editó en Jerusalén. La Enciclopedia Judaica, pero sobre todo la Universal Jewish Encyclopedia, que se editó en Estados Unidos. Con ese informe, Estados Unidos le declaró la guerra a España. O sea, fue el judío Adolf Marik, que no era un judío cualquiera, integraba la Sociedad de Estudios Históricos Judía de Estados Unidos. Bueno, pero lo que se vio sería demasiado hablarlo, pero no puedo pasar por alto el inigualable heroísmo español que asombró al mundo. Después usted lo va a ver algunos detalles, pero solamente me detengo en algo que nosotros los argentinos no conocemos y que en España ahora se conoce un poco, que fue la defensa del sitio de Valer. Valer era una iglesia en Filipinas donde resistió el teniente de reserva, el teniente segundo de reserva, Saturnino Martín Cerezo, con 43 conscriptos, no eran conscriptos sino movilizados. Estuvieron 11 meses sin rendirse, cercados por 1.500 guerrilleros filipinos que eran gente muy combativa. Sí. Y pensar que, enterraban a su muerto en la iglesia, no tenían para comer, 12 murieron de disentería, por hambre. Bueno, es una cosa tan extraordinaria que el gobierno español, Sagasta, vende Filipinas en $20 millones el 7 de mayo de 1898. Ellos, sin embargo, seguían firmes defendiendo el territorio español. Cuando le llevan periódico, le lleva un teniente coronel español, le dice, mire, ríndase, que no es de Filipinas, no es más de España. Cerezo dice que le habían enseñado en el Estado Mayor que el enemigo podía falsificar periódicos. Lo rechaza. Van los sacerdotes, los rechaza.
Y al final descubre, leyendo el periódico, que un camarada le había dicho que él iba a pedir el pase a Málaga, donde estaba su novio y su familia. Y ahí se dio cuenta de que ya Filipina no era española. Pero mientras tanto estuvo desde diciembre de 1898 hasta el 2 de junio de 1899, combatiendo, sucia y rota, flameando la gloriosa bandera roja y gualda. Y no se rindieron. Entonces, como no podían ya no era más Filipina española, dijo, nos despojaron vilmente de la tierra. Entonces dice, la hemos defendido hasta la insensatez. Bueno, estaban todos hambrientos, se habían hecho uniformes ellos solos, se habían hecho zapatos de madera. Una epopeya que ha llamado la atención, se la compara, tiene el único antecedente en Numancia, porque es una cosa única. Entonces, ¿qué hizo el general Aguinaldo, que después verá que se portó muy bien? Dio un decreto el 30 de junio diciendo, los que defendieron valer no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son los herederos del valor del Cid y de Pelayo, y han llevado hasta lo más alto las virtudes militares, porque sin auxilio de nadie, solo no se rindieron. Ahora fíjese lo siguiente, poco tiempo después está la guerra entre los filipinos y Estados Unidos, porque usted va a ver cómo los traicionaron los filipinos, le hicieron creer que como eran todos masones, Filipinas iba a ser de ellos. Entonces fue un destacamento estadounidense a valer, y se rindió inmediatamente. A diferencia entonces, el heroísmo de estos españoles es una cosa que nos llena de orgullo y nos llena a todos, porque no tiene antecedentes. Se puede hablar de Blas de Lezo. ¿Cómo? Blas de Lezo como, claro, y como por eso otro ejemplo. Bueno, Blas de Lezo se dice, bueno, casualmente de Liniers se dice que después de Blas de Lezo no hubo una victoria como la de Liniers. Pero estos españoles, ya sé, Blas de Lezo, yo lo admiro extraordinariamente, pero esto es una cosa única. ¿Usted sabe lo que es no rendirse, no tener para comer? Comían harinas con gorgojo, cosas putrefactas. Y el 8 de diciembre, día tan importante para la infantería española, enterraron a un camarada que había muerto ese día y al mismo tiempo rezamos a Nuestra Señora. ¿Se da cuenta? O sea, es una cosa. Y como yo digo, tiene un simbolismo extraordinario porque es una iglesia, lo cual significa la simbiosis total entre España y la fe católica. Hechos que son desconocidos por nosotros y olvidados en España, porque uno de los héroes de Valer terminó pidiendo en el metro de España. Una cosa, Franco le hizo algunos homenajes, pero no. Merecía muchas más. Claro. O sea que España nos llena de orgullo y no hay nada que hacer. La guerra que le hace Inglaterra y le declara la guerra perpetua a España, ¿no? Que es la colaboracionista, llamémosla, la promotora de la secesión española en América. ¿Cómo la podemos determinar? Que es una fuerza marrana que motiva toda esta corrupción y movida interna en las Américas, en la América española, o qué rol juega, porque siempre le damos el rol más importante a Inglaterra, anulando todo esto otro que es colaboracionista, ¿no? Yo casualmente digo que hasta ahora se ha dicho con razón que la masonería de Inglaterra tiene un papel importante, pero el mayor papel lo tuvieron los conversos, que fueron los organizadores y directores. Ahora, los conversos en el acto se pusieron en contacto con Inglaterra, porque además Inglaterra no era lo que nos quieren hacer creer a nosotros, que si bien es un país protestante, es un país de caballeros. Inglaterra no es un país de caballeros, y yo lo demuestro ahí claramente que es un país de mercaderes, pero lo demuestro en forma contundente. Usted sabe que en Inglaterra toda la llamada nobleza estudia literatura rabínica con rabinos. Sí. Es una cosa, están totalmente judaizados. Bueno, lo mismo pasa con el príncipe Carlos, que creo que es converso. Ni hablar, claro, porque por Mountbatten. Sí. Pero le quiero decir que entonces los conversos sabían muy bien a quién se dirigían. A una Inglaterra que estaba en manos de Rothschild, porque ya en la guerra con España ya estaban. Rothschild los dominaba totalmente y les cobraba el triple a los ingleses. Y aparte están todos mezcladas, la famosa aristocracia inglesa, que no es tal. La aristocracia existía en la época católica. Los protestantes se apoderaron de la riqueza tanto de los nobles católicos como de los pobres agricultores. Entonces se formó una oligarquía de mercaderes con títulos nobiliarios. Pero además de eso están totalmente judaizados. Incluso la Casa Real Inglesa tiene,
O sea, está mezclada también con Convert. Tan es así que Cecil Roth, que es un escritor judío, que escribió un escritor judío prestigioso, más allá de las inexactitudes que dice, escribió un pequeño texto que se llama La aristocracia inglesa ante la prueba aria. Y entonces demuestra que están todos mezclados, ya nombre y apellido. Entonces usted se encuentra que, por ejemplo, Beresford, que varios escritores le ponen como un caballero, confundiendo la caballerosidad de la forma con la caballerosidad del espíritu. Liniers era un aristócrata cristiano viejo, que cuando los derrota a los ingleses los invita a comer y los trata creyendo que eran pares de él. Como yo digo, si Beresford lo hubiera derrotado, lo hubiera mandado a una mazmorra. Ahora. Aparte, Beresford, como todo inglés, los soldados ingleses son una suerte de corsario, porque el objetivo es el botín, y de paso atacar a la odiada Iglesia Católica y al odiado Imperio Español. El propio Wellington, en la Guerra de España, dijo: los soldados ingleses son la escoria de la tierra. Lo único que luchan solo por el botín, el trago y el botín. Y es así. Entonces, la gente que dice como un señorito inglés, como un señor español. Español debería ser más. Ahora, yo todo esto que digo lo demuestro documentalmente, lo que era Inglaterra y por qué Inglaterra quería la destrucción del Imperio Español. Ahora, acá le digo unas palabras sobre el 25 de mayo. El 25 de mayo, o sea, fue un golpe de Estado organizado por Lord Stranford. Directamente fue un golpe organizado por Inglaterra. Por supuesto, que dirigía los conversos de acá, pero está documentado. Yo no lo fui a buscar a arcanos secretos. Por ejemplo, Inglaterra proveyó de municiones a los insurgentes, porque Cisneros, sospechando de que iba a haber un levantamiento, hizo un racionamiento de las armas, no las entregaba. Y aparte de los disparos y todo, de los cartuchos. Bueno, por otro lado, para que usted se dé cuenta... Creo que no se los quería dar tampoco a los cordobeses, pensando que los cordobeses iban a levantar, ¿no?, contra él o algo por el estilo. Lo que le quiero decir es esto. Esto no es una idea absurda. Rivadavia aceptó a un español que dijo: yo les distribuí las municiones. Entonces pidió la ciudadanía argentina. Concedido, dijo Rivadavia. No dijo: usted está mintiendo. Y por otro lado, para que usted tenga una idea, cuando vio que se habla de que la Royal Navy estaba anclada en el Río de la Plata, ahora hay que preguntar por qué estaba anclada. ¿Por qué estaba? Bueno, estaba anclada porque evidentemente era para defender a los insurgentes. Y cuando vio que se habla de que inmediatamente fueron al Te Deum, lo que no se ha reproducido, aunque lo reprodujo la ITA y todo, pero no se habla de eso, es el diálogo que tienen los integrantes de la primera junta y Charles Montagu Fabian, que era el comandante de la Royal Navy. El servilismo hacia Inglaterra es total. Y aparte hablan continuamente de la alianza con Inglaterra y le dice: le facilito un bergantín para que ustedes lleven sus despachos para el exterior. Era para Lord Stranford. Entonces, es una cosa descarada la participación inglesa, como en ninguna parte de Hispanoamérica. Y le digo otra cosa grave. En la primera batalla de 1811 de la flota argentina, en San Nicolás, las indicaciones de la Junta Grande, está todo documentado, es que en el palo trinquete se enarbole la bandera inglesa. La bandera inglesa. Eso nos hizo sin el conocimiento de Inglaterra, para que así nos reconozcan nuestros amigos. Y por otro, le aclaro de paso, aunque no es el tema, que no es cierto que la flota española tenía un armamento superior, era al revés. Y ahí está la gran figura de Jacinto de Romarate, que los aplastó en San Nicolás, y los marineros de esa primera flota se arrojaban al mar y muchos ahogaron de terror. Y Romarate dijo: bueno, ya va a ver mi libro. Se preocupó en salvarlo y le proclama que le dio a sus hombres. Ellos son nuestros hermanos, dice. Están equivocados, pero hay que ayudarlo. Y le dijo: es mentira que hemos vencido por la superioridad de nuestros buques que eran inferiores. Hemos vencido por el templo de nuestros corazones, le dijo Romarate. En fin, podría hablar largamente como de Brown, que era un súbdito inglés contrabandista, y corsario. Brown lo único que le interesó era el botín. Aparte trajo estaba ya documentado hasta el hartazgo. Toda la oficialidad y la marinería era inglesa y estadounidense. ¿Nos queda algún muñeco histórico importante
digamos, donde usted pueda decir, este peleó con certeza, con fuerza, con convicción, por la patria, por la religión, por... Bueno, puede haber un descendiente de Brown, puede haberlo. Pero yo estoy hablando de que... No solo de Brown, hablo de otros... De los conversos, ninguno. Y de nuestra historia hasta lo reciente, ¿qué podemos llegar a decir? Mire, le voy a poner un ejemplo que puede resultar duro, pero no tengo más remedio que decirlo. Los que impiden que les salga una expedición para aplastar el movimiento secesionista y lo financian a riego, no son los españoles liberales, es Andrés Arguibel, el tío de Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosa. Lamentablemente no tengo más remedio, no lo puedo ocultar, porque es el hombre que está en contacto con el judío Beloniel de Gibraltar y que hacen toda una conspiración con otro judío poderosísimo que se llamaba Cardoso para que se levante riego y fracase la gran armada que iba a venir acá. Bueno, Andrés Arguibel fue una figura clave y es converso, desciende de López Camelo. Los López Camelo son conversos. Incluso a mí en la Biblioteca Nacional un descendiente me dijo, sí, somos conversos. Ahora, lamentablemente yo no quiero, mi propósito no es herir a nadie, pero yo tengo que decir la verdad. Porque si yo creo la mentira secesionista de que en 1806, repito, en 1807, moríamos por España y por el rey, y que 2 años y 10 meses después resulta que España era un monstruo tiránico, como se ve en el himno nacional, que es una cosa infame, cuando dice que el cobarde huyó, tan es así que tuvieron que sacarla de estrofa, la sacó Irigoyen porque eran lesivas para, ¿no es cierto?, para el bien. Aparte, ¿por qué se llamaba la madre patria a España? Si hubiera sido eso, como lo pintan, el pueblo argentino lo hubiera odiado. No, es nuestra madre patria, y guste o no guste, somos hispanos, porque los pueblos tienen una filiación como los individuos que nacen en una familia. Aunque vengan 10 millones de alemanes, de ingleses, seguiremos siendo hispanos. Entonces, hay que decir la verdad. Nosotros éramos españoles, y ¿cuál es la consecuencia de la secesión? No vino la edad de oro, vino la anarquía, las guerras civiles, la miseria, la lucha por el poder interminable en toda Hispanoamérica. Entonces yo llego a la conclusión de que, aunque parezca utópico, más utópico es la desunión actual. Acá no hay que hacer ningún mercado común con nuestro enemigo histórico que es Brasil. Tenemos que reconstruir el imperio hispánico con los medios modernos. Una confederación hispanoamericana, una federación hispanoamericana, porque yo pienso, parafraseando al Dante, y no es una frase, que el mundo hispánico no conocerá la paz, o sea, Hispanoamérica y España, hasta que no esté reconstruido el imperio hispánico. Fíjese que ninguno de nuestros países alcanzó la grandeza, o sea, la independencia, el significado es, antes no se conoció, no había guerras civiles, no había nada, era una paz perpetua acá. Es como los indios. ¿Por qué los indios defendían? Porque por más abuso y exceso de los conversos, el poder no era absoluto. La corona mandaba visitadores, que a veces resolvían los problemas y otras veces no. Pero el pueblo veía en esos visitadores la protección del rey. O sea, algunos han dicho, los indios seguían al rey por ignorancia. No, nadie lucha por sus explotadores. Profesor, mi última pregunta. ¿Dónde se asientan más los conversos? ¿En qué parte de la América se asientan más? ¿O hay mayor proporción? No, pero se asientan igual en todos lados. Yo al principio me parecía que se asentaban más en el Río de la Plata, pero resulta que en Nueva Granada el dominio era total, en Venezuela, en Perú. ¿Y por qué excluye a Brasil? Como Iberoamérica. No, lo escucho a Brasil porque Brasil, después de la batalla del Jugarrota, en 1390 se transformó en enemigo mortal de España, cuando era parte de España. Pero la secesión se hizo una realidad, y si bien se hizo la unificación con Felipe II durante 40 años, 60 años, la animosidad contra España ha sido grande. Así que lamentablemente no podemos hacer, porque son nuestros enemigos históricos. Fíjese que las misiones jesuíticas, lo que no se ha hablado nunca, los famosos banderantes eran conversos. Yo tengo toda la documentación probatoria. Por eso lo llamaba el Ruiz de Montoya, el apóstol de los indios, decía de Raposo Tavares, que era converso y está todo documentado, decía, es el demonio encarnado,
porque destruían las iglesias, las profanaban y se llevaban esclavizados a los indios. Entonces, fíjese un detalle, por ejemplo, la Colonia del Sacramento, ¿quién la fundó? Manuel Lobo, un converso. Eso está documentado. Dice que fue el centro del contrabando en el Río de la Plata. Y ahí iba Brown, donde hizo una fortuna. Entonces, yo puedo decir que de acuerdo a los propios documentos del Instituto Browniano, que publicó Brown, apostillas sobre su vida, de Arguindegui y Domínguez, él mismo le está demostrando los datos que yo le estoy diciendo. O sea, podríamos hablar largamente. Sí, es que vamos a hablar largamente. Profesor, valiosísima obra. Gracias por haber venido, por haberla presentado aquí. Por lo menos tener este intercambio. Recomendamos a todo el mundo, por supuesto. Está en pantalla, si no me equivoco, donde se pueden contactar, donde pueden ver y donde pueden comprarlo.